Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. A continuación, viene la ponencia de una política criminal punitivista a una política criminal restaurativa, a cargo de la doctora Marcela Gutiérrez. Marcela Gutiérrez es directora del Centro de Investigación en Política Criminal, Chairholder de la Cátedra UNESCO y profesora de la Cátedra de Criminología de la Universidad Externa de Colombia. Abogada de la misma universidad, con posgrado en Derecho Penal, Política Criminal y Derechos Humanos en la Universidad de París II y París X, respectivamente. Doctora en Derecho Público de la Universidad de Artois, en Francia. Bienvenida, doctora. Pero entonces les voy a contar a partir de la historia de vida académica cómo empecé a descubrir la investigación que estoy haciendo actualmente con pueblos indígenas en territorios y con personas privadas de la libertad, con un proyecto que tenemos en la cárcel modelo de Bogotá. Entonces, claro, esta ponencia y este recorrido de vida académica se inició a partir de algunas preguntas. La primera pregunta, creo que no sé si como estudiante, como en qué momento, pero siempre me insistía una pregunta que me recorría en mi cabeza: ¿cuáles son los caminos para que la ciudadanía, nosotros, confiemos en la sociedad, en las instituciones? Vemos aquí en las exposiciones anteriores que como que no hay confianza, como que no hay credibilidad, y nosotros como juristas y de las otras disciplinas, ¿qué es lo que hay que hacer para que haya confianza? Y la segunda pregunta, ¿cómo hacemos para que la justicia, no sé si aquí todos son juristas, pues se acuerdan la imagen de la justicia, es con una venda, una espada, una balanza? Entonces yo no sé si la venda es para que posiblemente vea a todo el mundo igual, pero no sé si hay que cambiar la imagen, porque parece que no ve los problemas estructurales y actúe acorde a ellos. Entonces esas son las preguntas que me han guiado esta vida académica y esta exposición. El primer punto, política criminal punitivista. Entonces, ¿qué encontré en la carrera? No sé si también en las prácticas. Primero encontré dogmas. Entonces, los dogmas, en alguna medida, si ustedes empiezan a pensar en sus posturas ideológicas, no sé hasta dónde lo que voy a decir, ustedes lo comparten. Los adultos nos adherimos a creencias que tendríamos dificultad para justificarlas, pero se defienden para evitar problemas. ¿En qué sentido las profesiones, los juristas decimos, no, pues sí es difícil justificar eso, pero no me voy a poner con problemas? Más bien, yo repito, un ejemplo, la prisión resocializa. Entonces uno dice, sí, y en el examen, ¿tú qué dices? ¿Cuál es el objetivo de la prisión? No, pues es la resocialización. Entonces eso es como una creencia que la avalamos. Entonces en alguna medida se vuelve dogma. Segundo, esto lo ha dicho mucho Martha Nussbaum en su libro Monarquía del Miedo. Cuando he hecho ciertas investigaciones, no solo institucionales en las cárceles, sino afuera, hay miedo. Y hay miedo ¿qué hace el miedo? Culpabilizar a los diferentes. Hay varios casos en Bogotá o en Colombia o en el mundo de que pues un migrante o alguien diferente dice, no, es como extraño. Entonces eso hace que empecemos a construir ciertos estereotipos. Entonces, frente a esas creencias sin justificación, esos miedos, se crean fanatismos. Pero pues es muy peligroso los fanatismos, no solo porque lo vemos en Colombia, conflicto armado, pero también castigar con base en ciertos dogmas que no han sido probados. Y ahí es donde yo muestro, y en las investigaciones que llevo algunos años,
se ha creado una cultura punitivista, no solo unas instituciones, porque alguien diría, no, pues eso es para castigar, eso hay que también pensarlo, pero una sociedad punitivista que acepta y avala unas instituciones de rejas y de encierros, que ¿qué pasa? Como en las exposiciones anteriores, veo que hay incoherencias, la norma, la realidad, y aquí en este caso vemos que también, ustedes conocen el libro sagrado que es el Código Penal, también dice que con esto y el Código Penitenciario, que se va a prevenir, que se va a disuadir, que se va... Y lo que encontramos actualmente en las cárceles, una cantidad de gente ahí, de ciertos grupos vulnerados o vulnerables, y encontramos instituciones con un estado de cosas inconstitucional. ¿Saben qué es eso todos? Una violación sistemática de derechos humanos, pero bueno, mucha gente diría, pues no importa porque son delincuentes, o les cuento que la mitad son con presunción de inocencia, algunos son condenados, pero ¿hasta dónde un Estado democrático se justifica eso? Entonces encontré en el primer recorrido, son 5 puntos, ojalá, encontré dogmas, encontré políticas criminales lineales. ¿Qué significa eso? Superficiales. Héctor hablaba un poco de la complejidad de la corrupción, y en la primera parte también la consulta en pueblos indígenas, territorios, eso es súper complejo. ¿Qué significa política pública lineal? Pues que realmente como es tan complejo, tan complicado, más bien hay un hecho, decisión, pena, prisión. Eso es lo más rápido posible. O sea, una decisión normativista y positivista, sentido de que no hay un problema social complejo, historias de vida, no. Hay que resolver, entre comillas, como diría Einstein, pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. En política criminal hay violencias, castigamos, resultado, no es resocialización, sino al contrario, desocialización, y no reintegración, sino lo contrario. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Naturalizando el delito y la pena. Si no, el delito pues es delito, y como ahora con el proyecto de humanización, no hablemos de inasistencia alimentaria, no hablemos de incesto, no hablemos, porque medios de comunicación, me puse a ver todos los medios de comunicación y decían, no, que ahora ya el ministro quiere que los niños no estén protegidos en su intimidad y que está avalando los delitos sexuales. Yo decía, pero eso no es lo que yo he visto, y hay que saber qué es el incesto, hay que saber qué es inasistencia alimentaria, y hay que saber qué hace la cárcel con ciertos delitos. ¿Qué pasa? Aquí mostraste unas cifras de impunidad, que uno dijera, bueno, no hay impunidad, pero pasó algo también, porque no es solo encerrar a las personas. Entonces, el problema del punitivismo es que naturalizamos los delitos, las penas y las conductas. También, no, esas conductas son malas, típicas, atribuir que es culpables y no hay nada que hacer. Entonces, de esa postura punitivista que realmente no la estoy inventando, lo he observado no solo en documentos teóricos, sino en todos los jueves tenemos un equipo que vamos a la cárcel modelo de Bogotá, con personas privadas de la libertad y con otro proyecto de interculturalidad de indígenas privados de la libertad, y hoy iniciamos otro proyecto de afros en prisión y en territorios para conocer un poco qué es lo que está pasando. Entonces dije, bueno, pero investigar es interesante con interdisciplinarios, qué interesante con el grupo de interdisciplinarios, con las otras facultades, pues eso tiene que tener algún interés, alguna atracción compleja y participativa. Entonces me encontré con estos autores que los voy a pasar así rápido, bueno, no tan rápido, pero bueno. Como trabajo con pueblos indígenas en cárceles y en territorios, tengo un proyecto en Amazonas, otro en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues vi que sí había investigaciones, no solo dogmáticas, sino extractivistas, sino que el académico vaya y dice, oye, mamo, dime qué piensas esto, voy, escríbeme el capítulo y Conciencias a mí me clasifica. No, eso es, entonces, tampoco, no, pues sí, que ir a territorio, pero que saquemos la información y no pase nada. Entonces, dentro del mundo de la investigación y la complejidad, encontré a Linda Tuijiwai, es una indígena activista de Nueva Zelanda que tiene un libro Descolonizar las metodologías, y muestra cómo pues, trabajar con el otro, coinvestigar,
construir. Yo no puedo saber realmente investigar y recomendar sin la escucha activa, no escucha pasiva, no, una escucha activa y participativa. Con Edgar Morin también encontré, porque todo esto que he dicho en la primera parte hay mucha ceguera, muchos errores de interpretación, eso no es conocimiento. Y Edgar Morin nos invita a aprender de los sujetos y objetos en sus contextos. Hay que saber, nosotros no podemos investigar sin contexto. Hoy hablamos justicia con contexto, pero investigación con contexto, no solo con el territorio, sino toda una cantidad de historias detrás. Entender la complejidad humana, individual y social. Eso es el mundo complejo, el mundo de las interacciones. Es muy difícil que las justicias en el estado actual, como se juzgue con complejidad. No, es con un juzgamiento simple, llano y rápido y automático. Edgar Morin también nos dice, enfrentemos las incertidumbres. Claro, el derecho en su sentido más tradicional dice, esto es así, esto es cierto, y esto es los resultados, A más B, C. Dice, no, un momento, tenemos que ir un poco más profundo y tenemos que co-construir con los otros. A partir de ahí, ustedes no sé si han escuchado, me imagino a Falsborda, donde él habla de investigación-acción participativa. O sea, es una investigación de un método de implicación social. No podemos solo investigar pues, para sacar un documento, sino tiene que haber un impacto social y a través de ¿qué? Un diálogo con el otro, una reflexión con los otros, por ejemplo, los talleres que tenemos ahora en la cárcel modelo y en territorio, yo no pregunto, construimos las preguntas, respondemos, sacamos el documento, o sea, es una acción-reflexión, o sea, construir con el otro, con los sujetos. ¿En qué sentido? O sea, nosotros no podemos quedarnos en un mundo disruptivo. Esto que está pasando con ciertas ramas del derecho, yo hablo más del derecho penal, es que nos quedamos en una disrupción, como un mundo jurídico que repite, que dice violencia con violencia. Hace 2 años la prisión perpetua. Nosotros hicimos una investigación sobre prisión perpetua, se la entregamos a los legisladores, hicimos una reunión con los de la Comisión Primera. Los de la Comisión Primera dijo, sí, interesante los argumentos, pero nosotros debemos nuestro voto a nuestros electores. Populismo punitivo. ¿En qué sentido? Y además sabiendo que estamos en estado de cosas inconstitucional. Las cárceles, eso es un negocio grandísimo y es una fortuna. No se resocializa. Todo lo que estamos diciendo. Entonces, en esta postura de las investigaciones, yo creo que nosotros, y que estamos en las jornadas de sociología, tenemos que ver cómo construimos, no con base en el pasado. Ya el pasado está disruptivo. Construyamos para un mejor futuro, para una mejor justicia, pero tenemos que escuchar de otra manera. No escuchar solo desde la mente, sino creo que desde el corazón y de las manos. Ver hasta dónde podemos, alguien habló hoy de transformación, podemos transformar. También podría decir, bueno, puede ser un poco utópico, pero bueno, yo creo que las utopías no son finitas sino infinitas, entonces hay que buscar. El tercer punto, frente a esta propuesta de interdisciplinariedad, de tener en cuenta el mundo complejo, es que lo estamos haciendo en Colombia. ¿Cuáles son los ejemplos? Acuerdos de paz, justicia transicional con enfoque restaurativo, y existen nuestras justicias indígenas. No necesitamos hablar de enfoque restaurativo, irnos a Australia, Canadá, ¿no? Aquí tenemos enfoques restaurativos. Entonces, veamos que hay giros, se pueden hacer giros, se pueden hacer cambios. ¿Y cómo se hicieron esos cambios? ¿O se están haciendo? Pueden haber muchas críticas, que la justicia transicional, que lo restaurativo, que no se sabe, pero es interesante que se está moviendo el derecho transicional, se está reconociendo la jurisdicción indígena, que en jurisdicción ordinaria no se reconoce. Por eso hay indígenas privados de la libertad. Pero hoy se está moviendo porque hay reflexión colectiva. Nos estamos dando cuenta que el conflicto armado no fue solo de uno, fue responsabilidad de todos. Se está devolviendo la autonomía a las comunidades.
Se está confrontando el lenguaje del delito y del castigo. ¿Quién iba a decir que ahora y en delitos gravísimos? Y se está hablando de sanciones propias, sanciones indígenas, sanciones, unas privativas de libertad, otras no, los TOAR, trabajos, obras, ¿qué es? Actividades de reparación. Entonces veamos que hay giros y estamos moviéndonos del dogma, se están rompiendo paradigmas. ¿Hacia dónde? Que es el título de la intervención. Política criminal punitivista hacia una política restaurativa. La gente dice, bueno, pero un momento, eso por allá en Noruega, hay giros, ya se están haciendo aquí giros restaurativos. Yo, además de la justicia transicional, yo me la juego con la justicia ordinaria, penal. Tiene que moverse hacia lo restaurativo. El ministro de Justicia se está moviendo en sus propuestas, en el proyecto de reforma humanitaria y en los otros. Claro, es mover paradigmas, mover pensamientos punitivistas, eso es difícil. Cultura punitivista es difícil, entonces la gente se burla y dice, ah, no, esto. Pero yo creo que la política criminal se puede mover si hay una nueva manera de gestionar conflictos. Porque siempre tiene que ser con un castigo que no sirve para nada. ¿Cuál debe ser esa política? Digo, una política pública criminal debe ser íntegra. No puede ser solo individual, es íntegra, abierta a otras políticas públicas. Que al final del camino la política criminal vaya cediendo espacio a políticas de inclusión social y de verdadera prevención. Ustedes ven que ahí sí podríamos hablar de última ratio. Si se hacen otras políticas públicas, sociales, educativas, de salud, uno podría decir, bueno, en última ratio una política criminal dignificante, sin estado de cosas inconstitucional. Y una política pública es una política de cooperación entre agentes, a largo plazo, con soluciones innovadoras y de beneficio que solucione problemas sociales, económicos y de convivencia. Entonces veamos que esto es algo integral, sistémico, esto no es solo que la política criminal encierra a unas personas, no, eso tiene que haber todo un... Entonces, en estos 10 minutos que me quedan, les voy a dar un ejemplo de una de las investigaciones que he hecho en la cárcel Modelo de Bogotá y en territorio amazónico. ¿Y por qué quiero mostrarles esto? Que la investigación sociojurídica interdisciplinaria en el mundo se puede hacer. También se puede hacer una investigación dogmática, eso sí se puede hacer, jurídica, y que no pase nada, que no profundice y que no busque cambios. Y que se quede en el pasado y que no proponga algo dignificante y humanizante. Entonces, un artículo que se lanza en un libro, en la Feria del Libro, el 24 de abril, saca este artículo, lo denominé De la cárcel a la Maloca, un recorrido por los desafíos de la justicia indígena en Colombia. ¿Cuál fue el problema? Claro, a mí me llevó a profundizar el problema de los indígenas, porque en la cárcel me di cuenta que hay una cantidad de afrocolombianos e indígenas privados de la libertad, pero bueno, afro es otro tema, pero indígenas privados de la libertad cuando la Constitución, en el artículo 246, habla de la jurisdicción indígena. Entonces decía, bueno, pero hay la jurisdicción indígena, pero porque hay una cantidad de indígenas detenidos en todas las cárceles del país. Entonces uno habla con varias personas, dice, no, pero es que ellos cometen cosas graves, ellos no saben de derecho, ellos son primitivos, o nosotros sabemos de las penas, y me lo han dicho, la cárcel es legítima, es mejor que ellos son bárbaros y todo. Entonces dije, pero un momento, pero ellos no es ¿cuántos pueblos indígenas tenemos? 115. 115 pueblos indígenas son 115 justicias, 115 culturas. En Colombia no se conocen las 115 culturas. El otro día el magistrado de la JEP, Puchana, me dice, Marcela, ¿por qué no trabajamos con el externado para ver, porque él va a dirigir Orinoquía y Amazonía? Nosotros no sabemos, pues hay no sé cuántos pueblos hay en Orinoquía, tenemos que saber cuáles son las justicias indígenas de todos esos pueblos. Eso no está escrito, no se sabe. Entonces, esta investigación, el objetivo ¿cuál era? Lo de las jornadas, mostrar el contraste normativo constitucional y las realidades jurídicas y sociales de los indígenas privados de la libertad,
con una metodología de investigación-acción participativa. El primer punto, antes de hablar de los indígenas privados de la libertad, tenía que hablar de un enfoque estructural, de una postura de que los indígenas, no voy a dar cifras porque no tenemos tiempo, pero los indígenas en América Latina y en Colombia están en condiciones de desigualdad social, económica y política, que eso no favorece la realización de su cultura, y menos de su justicia, y menos de sus... Hay unas cifras, pero escandalosas, de pobreza, de salud, de educación, mortalidad y pueblos en vía de extinción, donde ahí uno dice, bueno, hay una marginación en general, o sea, no hay interés de protección de nuestras riquezas ancestrales. Entonces, en ese principio de realidad, pasé a la Constitución, un segundo punto de ese artículo, donde digo, bueno, qué bueno, la Constitución del 91, pues es una nueva utopía, posiblemente, sí, porque la Constitución del 91 reconoce el pluralismo jurídico, cultural, hay una Corte Constitucional importante, hay reconocimiento, bueno, de la jurisdicción con asambleístas indígenas. ¿Por qué? Porque había problemas de violencia, narcotráfico, político, polarización, etc. Entonces la Constitución del 91 dice, bueno, fue importante, con unos vacíos que no dejó de desarrollar, le dejó al Congreso que articularan la coordinación de jurisdicciones penal y jurisdicciones indígenas. Eso no ha pasado. Tercer punto del artículo, el encuentro cercano a las mazmorras. Alguien me decía, pero eso es muy fuerte, mazmorras. Yo digo, no, pero pues eso es lo que yo veo en el trabajo permanente. ¿En qué sentido? Estado de cosas inconstitucional. Los invito a ver desde el 98 hay estado de cosas inconstitucional, 2003, 2015, hasta hoy hay estado de cosas inconstitucional, ya no solo en las cárceles, sino en las URI, en las estaciones de policía, eso está lleno de jóvenes, de una manera indigna, y bueno, eso suena en abstracto, pero cuando uno ve, uno dice, esto no puede ser, que haya toda la población, pero hablemos de los indígenas privados de la libertad. Son indígenas, yo entiendo por qué en Bogotá hay unos de un ticuna, hay uno, ¿qué es? Uno de la Sierra Nevada, un cancuamo, hay uno de Orinoquí, bueno, hay una que digo, bueno, no entiendo por qué significa eso. No hay enfoque diferencial, no hay pluralismo, no hay... Entonces, esta investigación busca entender la jurisdicción ordinaria y la justicia indígena. Esto no es problema solo de jurisdicción ordinaria, también hay problemas en las justicias indígenas. Y las conversaciones, ahí viene la IAP, Investigación Acción Participativa. He tenido conversaciones durante 10 años, 12 años. Estamos conversando, hay confianza, también con los guardias, con mucha gente y también con las autoridades. Entonces ya estando las mazmorras en las cárceles, pues muchos indígenas me dicen, pero un momento, el problema es el juez de acá, el fiscal, y aquí no entienden un poco nuestra cultura, pero mi autoridad indígena no quiere saber de mí, tampoco. Otro sí quiere saber de mí, pero el juez no lo deja entrar ni al juzgado, porque es que, ¿por qué entra así? Porque no viene con un abogado. Cuando eso significa una autoridad indígena, un chamán, un palabrero, son autoridades, son como jueces de la República y pueden dictar decisiones. Entonces me invitaron a los territorios. Entonces por eso el otro capítulo es de la cárcel a la Maloca. Yo me fui a la Maloca. Este caso es de... Entonces me invitaron a dialogar sobre justicias y la falta de entendimiento intercultural. Entonces, 5 minutos. ¿Qué encontré? Hablé con muchos abuelos, con las mujeres, las mamás de las personas privadas de la libertad, con autoridades, etc. Y obstáculos para el goce efectivo de las justicias indígenas en las cárceles. Hay obstáculos. El primero, la desconexión del pueblo indígena y de las autoridades indígenas con los indígenas privados de la libertad. Hay una desconexión. ¿Por qué? Primero, imagínense a alguien de la Amazonía que por aquí detuvieron a alguien. Entonces, primero desconocen de la privación de la libertad de su indígena. Ellos dicen, entre comillas, nos olvidan, las comunicaciones son difíciles por conectividad y por costo. Pues allá no hay internet. Hay rechazo y a veces no vienen a las audiencias para hacer la colisión de jurisdicciones. Si ustedes me entienden, si hay
un indígena que ha cometido cierto hecho, ya después hay unos matices, puede ser en territorio, fuera del territorio, pero bueno, una autoridad puede pedir la jurisdicción, ¿no? Pero que no, que venga el de la Orinoquía y venga aquí al Palo Quemado para ver, no, pues, y que lo haga con un memorial escrito, y que lo haga con una lógica occidental. Entonces, esa desconexión es porque, bueno, no se sabe mucho cómo es que hay que hacer, hay una lógica occidental, hay una invisibilidad de las justicias propias, los abogados no conocen de la jurisdicción indígena. Los indígenas dicen, no, pero es que el abogado dice que acepte cargos. Eso es lo que siempre le dicen, acepte cargos. Yo le dije, perdón, yo no me meto, pero usted lo hizo. Algunos lo habrán hecho, algunos no. No, le dije, ¿por qué aceptar cargos? No, que de 20 a 10 años. Le dije, no, pues, pero claro, es la vida de cada uno, pero es algo muy, muy doloroso que un abogado no conozca y Defensoría del Pueblo no conozcan la jurisdicción indígena. Entonces, hay muchos obstáculos. Segundo, hay impactos de la prisionalización de los indígenas. Imagínense qué impactos puede haber. Hay impactos en las identidades de los indígenas porque pues están lejos de sus comunidades. Puede haber un impacto individual, lógico, pero la lógica es más de comunitaria, colectivista. Existe la asamblea, se dialoga, allí en la cárcel están aislados, se disemina todo. Otro impacto, economías solidarias y aumento de brechas sociales. Pues se pierde la red de apoyo, hay impotencia de poder aportar y ser carga para las familias y para la comunidad. Entonces, veamos que hay un impacto enorme en economía. Y lo peor, en cultura. Imagínense, si tenemos 34 pueblos en vía de extinción, creo que ahora hay otro auto que dice que hay más pueblos en vía de extinción. Encerrar a los indígenas, ojo, yo no estoy diciendo impunidad, porque alguien dice, ah, no, pues que los saquen y que los feliciten, o que no, hay problemas en la justicia occidental y hay problemas en las justicias indígenas, pero no todas las justicias indígenas son impunes, no, hay justicias valiosas, restaurativas. Entonces el impacto es cultura, territorio, espíritu comunitario, se rompe. Pues yo no estoy con mi familia ni con mi comunidad, no puedo trabajar la chagra, y no solo estando en la cárcel, sino cuando salen los indígenas de la cárcel. Yo veo cuando los indígenas salen de la cárcel, a dónde van, con qué costumbres, con qué valores, no los reciben ya en la comunidad, o si llegan a la comunidad tienen otros parámetros, otras mentes. Y por último, para no, un minuto, los desafíos, son muchos, ¿no? Tengo muchos desafíos, pero pues los resumo en 3 frases. Uno, tiene que haber un desafío dentro de la justicia ordinaria, una justicia que capacite, que forme en enfoque, bueno, diferenciarlo más en que reconozca las diversidades, como lo dice la Corte Constitucional. El derecho fundamental a la diversidad no es retórica, es un derecho fundamental de verdad, es algo que reconozcamos nuestros pueblos. Yo he estado con unos cursos, por ejemplo, en fiscales en varias regiones, les digo, hola, usted vive en, digamos, en Pasto, Cali, bueno, todo el territorio indígena. ¿Usted conoce el pueblo, qué, no sé, Inga, pues, Simundó? No, hola, pero está cerca a su territorio y va a juzgar o va a tener casos de Ingas. No hay conocimiento y no se quiere conocer al otro diferente. Entonces, es un reto grande de apertura al otro en clave de diversidad. Otro reto grande, dentro de las justicias propias. Hay falencias en las justicias propias. Se entiende por las colonizaciones, pero hay que ver cómo se trabaja con las justicias propias, no decirles, mire, ¿sabe que hagan esto? No, en clave de interculturalidad. Trabajar con un chamán, con un palabrero, con respeto, no diciendo, mire, es que yo sé, yo soy la experta. No, veamos cómo construimos y cómo construimos justicias interculturales. Y por último, claro, esto es tema de justicia, pero un desafío muy grande es la parte estructural. Políticas públicas de inclusión con enfoque intercultural. No podemos seguir dejando abandonados a nuestros pueblos indígenas, ya agrego afro, pero el problema afro es 3 veces más grave que el de pueblos indígenas, porque hay un abandono y una gran discriminación, pues se supera a lo que les he contado hoy. Muchas gracias.
¿Hay preguntas dentro del público? ¿Ninguna? ¿Sí? Uy, Dios mío. A ver. No, doctora, es lo siguiente. Uno de los temas de reflexión que yo he tenido un tiempo es sobre todo, y a propósito de lo que usted plantea, de la justicia restaurativa. Sobre todo en el área en donde están mis intereses, que es en las personas menores de edad. Y dentro de ese campo y espectro de las personas menores de edad se encuentran también lo que pudiéramos denominar como adolescentes indígenas, que eventualmente pueden estar incursos también en conflicto con la ley penal. Sobre eso, poco y nada, por decirlo menos. Sobre todo porque si el adulto indígena es mirado como un menor frente a la justicia ordinaria, ¿qué decir del adolescente que incurre también en alguna conducta delictiva? Sobre todo y además, porque a pesar de existir algunos lineamientos para atención a este tipo de población, sobre todo de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es muy poco lo que en la realidad se ve aplicando, se hace concreto. Se sigue mirando con al adolescente indígena dentro del conjunto de los adolescentes como uno menos que los otros. Y la respuesta del Estado, la respuesta institucional, pues es muy precaria. Además que dentro del mismo sistema de responsabilidad penal de adolescentes, el tema de la justicia restaurativa, a pesar de que es uno de los principios que se erigen allí dentro del sistema, casi y nada lo ve uno en la aplicación en concreta. Lo único que sigue viendo uno es lo que usted ha señalado, doctora, es la aplicación de la sanción por la sanción, sin necesidad de buscar, a pesar de que se ordena un concepto biopsicosocial que nos daría cuenta de lo que usted dice, que es todo aquello que rodea a la persona, realmente esto no es más que una mera formalidad frente a una decisión que muchas veces, como decía una juez por allá cercana a mi pueblo, no hablen tanto que yo la sentencia ya la tengo craneada. Sí. Entonces, era eso. Bueno, te puedo decir lo siguiente. Claro, si lo restaurativo se queda en palabras, tanto a nivel adultos, adolescentes, seguimos lo mismo, resocialización. Creería que, digamos, de lo restaurativo que hay hoy a nivel adulto, en justicia transicional hay unos retos impresionantes, hay unas cosas que se están haciendo, falta hartísimo. A nivel de adultos, no me hayan, pues alguien me diría, ahí está el incidente de reparación integral. Yo digo, no, es que lo restaurativo es un proceso, no es ni es solo, no, la firma, alguien, bueno, concilie o algo, no, es un proceso, un tratamiento, un resultado. Ahí sí Naciones Unidas habla de qué, proceso, resultado restaurativo. Es una cosa muy compleja que a nivel de adultos no se ha dado. En la reforma del ministro Osuna de humanización, yo estoy en la comisión de expertos de política criminal y estamos haciendo un concepto y hay cosas muy buenas, importantísimas, pero lo restaurativo no está desarrollado. Están puntos donde lo quieren hacer. Claro, lo restaurativo cuesta mucho. Es una cosa que, pero las cárceles cuestan mucho y no solo a nivel económico, sino a nivel humano y social, ¿no? Entonces, eso que tú dices ahí a nivel adultos, claro, tenemos que desarrollar incluso no solo en los procesos, sino en las sanciones, incluso en las sanciones disciplinarias, en el proyecto de humanización, hablan como que se les olvidó lo restaurativo. Entonces eso es por todos lados y tenemos que tener profesionales que sepamos de restaurativo. Eso es a nivel adolescentes. Creo que en el país debe ser, no conozco todo el país, y sé que siempre se saca a la luz lo restaurativo del sistema de responsabilidad de adolescentes, infractores, de adolescentes, y qué bueno que exista eso y todo, pero sé que es muy pobre. Sin embargo, como estaba trabajando lo restaurativo para este proyecto, yo dije, pero tanto que me hablan y todo, me voy al CESPA de la 30 con 17 o algo así,
Y me quedé todo un día conociendo el proyecto en la parte de adolescentes de abuso sexual, victimarios, ofensores. Mira, y te digo que ahí vi que se pueden hacer cosas. Están dando presupuestos. El edificio por fuera es una cosa que uno dice, no, pues una cárcel peor que cualquiera, y por dentro la arreglaron, o sea, invirtieron también en un espacio digno. Hay profesionales que se la están jugando. Hay jóvenes que estaban ahí en proceso y hoy están ahí de profesionales, y hay procesos de encuentros, círculos de la palabra, entonces una cantidad de cosas con las víctimas y familias. O sea, te digo, lo que vi me pareció que se la están jugando en ese proyecto, pues no sé en todo el país, pero lo que podemos decir es que puede haber giros de acción y de reflexión y se están haciendo, tanto a nivel adultos, adolescentes. Claro, hay cosas críticas que falta, que no quieren saber, pero tenemos que saber y ser críticos de que lo restaurativo no es lo que tú dices, no es que ya digamos que es restaurativo, no, falso. Pero tenemos que jugárnosla, y no solo y termino con esto, con las justicias ordinarias, sino con las justicias indígenas. A pesar de que hay falencias, hay justicias que sí se las saben, no necesitan aprender de lo restaurativo, lo saben, porque lo dialogan y lo escuchan y lo resuelven. Puede que no con cárcel, pero hay respuestas restaurativas. Listo, gracias.